Gracias, Katy. Buenas noches a todos en sus casas. Hoy vamos a tocar qué fiscales deben irse para sus casas junto con Kenia Porcel. Los rabitos de Kenia Porcel. Bienvenidos a Hablando de Frente. Antes de entrar pues, en el tema de la noche, me toca hacer unos comentarios sobre lo ocurrido en el centro penitenciario La Joyita o en el complejo. Miren, lo ocurrido debe prender muchísimas alarmas y no solamente en el Ministerio de Seguridad y en el Ministerio de Gobierno que tienen que ver directamente con lo que tiene que ver con los penales. Debe prender una alarma general porque lo que se vio ayer se ha visto en otros países de la región cuya complicación con los temas de crimen organizado y pandillas realmente ha llegado a niveles que después no se pueden controlar, y tenemos temas de Estado fallido como ocurrió recientemente en México cuando hicieron retroceder a la policía y al ejército y devolverles al hijo del Chapo Guzmán. Por supuesto que ni remotamente estoy diciendo que estamos en esa fase. Lo que estoy diciendo es que estos son semilleros que pueden llegar a llevarnos a esa fase. Y esto tiene que afrontarse con mucha inteligencia. Y cuando me refiero a inteligencia, me refiero a inteligencia policial. Es decir, esa que agarra y saca información de lo que está ocurriendo ahí adentro, aunque tenga que poner a personas encubiertas en el sistema, ya sea como falsos detenidos, ya sea como falsos custodios, ya sea como parte de la policía que tiene que tener los informantes, buzones digitales de informantes, que se tienen que pagar las recompensas a quienes estén ahí, que no estén recibiendo sus comidas o no estén recibiendo sus visitas, y que tiene que activarse un plan de informantes dentro de los penales para poder saber qué es lo que está ocurriendo ahí adentro. Tienen que haber sanciones, tiene que haber reacción, tiene que haber controles. El tipo de armas que entraron a los penales no son armas que, como bien lo dijo el procurador y también lo hemos dicho muchos abogados, no son armas que entran dentro de un saco de arroz. Hoy escuché al ministro de Seguridad decirlo así y creo que el presidente igualmente lo ha entendido en esa forma. El presidente ha actuado hasta ahora de forma correcta al hacer la separación de funcionarios. Pero yo sí quiero, como penalista que soy, quiero decirle, el hecho de que uno separe funcionarios no significa que ese es el culpable. No significa ni siquiera que sea el que tenga la culpa. Es posible que no tenga la solución al problema y de todas maneras por eso tenga que irse. O es posible que no tenga nada que ver con el problema. Pero lo cierto es que la separación es la acción adecuada para que no se contaminen las investigaciones, porque definitivamente pueden ser parte interesada en qué explicaciones dar y cuáles no dar. Así que lo lógico y lo sano es agarrar y decir, tú que tienes que ver con el sistema, a ti te separo. No te estoy diciendo que eres culpable, pero te estoy diciendo, tú no vas a poder ser quien me va a llevar esa investigación y quien va a estar en los próximos días viendo eso. Yo sí creo que es muy importante que se aborde este tema, porque vuelvo y digo, nos puede llevar a problemas no calculados. Y normalmente cuando ocurren estas cosas dentro del penal, esto tiene unas represalias afuera del penal. Es decir, gente que está vinculada a los grupos organizados que están dentro de los penales, pues empieza a tener repercusiones afuera. De quien sea que hayan sido las vidas que estaban allá adentro, son lamentables. Hoy día hay 15 familias que están muy dolidas y otras 15 creo que eran más o menos los que tienen que ver con heridos, y posiblemente dentro de esas heridas que van a durar por la vida, muchos de esos jóvenes, y que le generará en algunos, por lo menos, algunos grados de incapacidad física me refiero. Entonces, yo sí creo que es un tema para un momento, ¿verdad?, para agarrar y tomar el toro por los cachos. Pero como mandé el mensaje también, la reacción, separar, sancionar, hacer eso no es necesariamente lo que soluciona el problema.
soluciona el problema que nosotros tomemos medidas de inteligencia, que se tomen medidas de control, pero también se tienen que tomar medidas de tratamiento. No hace ningún sentido tener a personas simplemente ahí y lo vamos a tener bajo malas condiciones 25 y 30 años. Cuando usted tiene personas 25 y 30 años que no tienen nada que ganar y nada que perder, usted tiene a los seres más peligrosos del planeta Tierra. Ya no, esa persona no tiene nada que ganar y nada que perder. Y por eso en diversos sistemas a lo largo del mundo se establecen categorías dependiendo de la que la persona va haciendo. Y usted en esta categoría que entró, usted es una persona que todavía está siendo investigada. A usted yo no la sanciono, usted tiene derecho a muchas cosas, usted todavía, el único objeto de una persona que está detenida preventivamente es ir al juicio, garantizar que va a ir al juicio. Entonces yo a usted no me voy a poner a castigarlo, a que usted no pueda ver a sus familiares, a que usted no pueda ver televisión, a que usted no pueda hacer eso, porque eso yo no tengo por qué quitarle esos derechos. Usted todavía está bajo investigación, yo todavía tengo que probarle a usted que usted es culpable. Ahora ya tenemos entonces a los sancionados. Cuando hay un sancionado, esa persona eventualmente, sea 5, 10 o 20 años después, o 35 años después, va a terminar regresando a la sociedad. Entonces yo tengo que hacer grados escalonados de esa persona, porque si yo agarro y le quité todo, esa persona es peligrosa. Esa persona no tiene nada que perder. Mata a una persona y le meten 35 años más de homicidio y dice no tengo nada que perder. Igualito iba a ser, igualito ya a los 35, me meten a mí preso 40 años y yo no voy a salir de la cárcel. Me meten 40 más, me da igual. 45 más, igualito, sigue sumando, pon lo que te dé la gana. Entonces esa persona termina siendo muy peligrosa. Es distinto cuando incluso dentro del penal se tienen diferentes categorías. Mira, en esta categoría que tú estás, tú puedes pasar a la categoría 2. En esta tienes más visitas o tienes acceso a determinados beneficios. En esta ya puedes participar de programas de estudio. En esta puedes participar de programas laborales internos. En esta puedes participar de programas laborales externos. En esta ya tienes acceso que sea a televisión, que sea a determinados grados de comunicación. Tienes acceso a más visitas. En esta tienes acceso a la comida. Cuando una persona en este sistema, en alguno de estos rangos, se porta de manera indebida, retrocede. Entonces sí tiene algo que perder y también tiene algo que ganar. Con esas personas nosotros podemos tratar. Entonces no se trata simplemente de implementar un tema policíaco y decir ahora sí lo vamos a agarrar y vamos a restringir, porque esas son soluciones que sí sirven mucho, pero sirven por 3 meses. Y los temas que se deben tratar con inteligencia tienen que trabajarse, porque aquí tienen que tratarse temas de asuntos internos, porque aquí no están trabajando las personas que están detenidas, en muchos casos no están contra la policía. En muchos casos la policía está con ellos, trabajan para ellos. Y miren, una ametralladora AK-47 en un penal, y a mí no me van a echar cuento, no la mete ni un familiar, ni un abogado, ni siquiera un custodio, si no tienen la complicidad de la Policía Nacional. Entonces, por lo menos tiene que haber unidades de la Policía Nacional e incluso de los custodios tiene que haber para poderlo hacer. Pero hasta en los temas de seguridad hay que saber un poquito, porque muchas veces se habla simple y muy fácil de decir, lo que pasa es que la unidad es corrupta, lo que pasa es que la unidad se vendió por $1,000 o se vendió por $2,000 para traer un arma. Y a veces a esas personas hay que, antes de juzgarlas, a ese funcionario, hay que entenderlo y hay que darle la seguridad adecuada. Y hay que darle la capacidad de que esa persona sea cuidada, porque esa persona está cuidando en el pabellón 14 de La Joya, pero resulta ser que cuando él se va para su casa, en la barriada de él está el hermano del que está en el pabellón 14, el primo, el otro hermano, porque pertenecen al mismo sector. Y entonces vienen a veces las amenazas. Entonces la persona ni siquiera a veces está funcionando por corrupción, a veces está funcionando por intimidación. O tú haces esto o te mato a ti y a toda tu familia. Y las personas que le están diciendo el mensaje no es como cualquiera persona que amenaza en la calle, es una persona a la que realmente hay que tomarle las amenazas en serio. Entonces, trabajar con inteligencia me refiero a información de inteligencia, que tiene que ser muy buena. Trabajar con controles,
cámaras de vigilancia, separar los accesos, que a veces los accesos los tengan que dar de lugares remotos, que hoy día todo eso se puede hacer muy fácil y muy barato, pero que no sea que lo dé quien autorice la entrada en determinados puntos de acceso, no tenga el control el contacto directo con los internos. Entonces eso limita la posibilidad de corrupción, la posibilidad de intimidación entre un lugar y otro, y pueden establecerse controles. Pero es la única forma en que se va a poder pelear con estos temas que están pasando en los penales y que va a terminar haciendo mucho daño. Vamos a entrar en materia sobre el tema de los fiscales. Y sobre el tema de los fiscales yo digo, ¿por qué los fiscales? Fíjense, yo escuché al procurador que me llena de ánimo, pero eso no significa que yo le he extendido un cheque en blanco al procurador. De hecho, cuando fui a su designación en la Asamblea, le dejamos muy claro al procurador, nosotros nos hemos opuesto a Kenia Porcel, pero para muchas personas parece que nos hemos opuesto a la persona de Kenia Porcel y al grupo que ella representa. Pero es que eso es una forma de verlo, pero nosotros en verdad nos hemos opuesto es a las reservas del sumario que son absolutamente inconstitucionales, que violan el derecho de defensa, que son fiscales tramposos los que están haciendo ese tema, que no permiten en la reserva del sumario que uno pueda contradecir o contrariar o presentar pruebas contrarias a lo que ellos tienen ahí porque no le dicen ni al abogado qué es lo que tienen en contra del cliente. Estamos en contra del exceso de la detención provisional. Estamos en contra de las ilógicas peticiones de causa compleja sobre casos donde no cabe y en donde ellos se quejan de que hay demora en el órgano judicial, pero por el otro lado se pasan 5 años investigando un caso y todavía están pidiendo causa compleja. Estamos en contra de justicia selectiva, en donde aquí se pueda decir a qué persona se vincula y a quién no, y hasta darle a una persona la capacidad de ser quien negocia con los acuerdos de pena y que no son personas del Ministerio Público. Cuando usted hace todo eso, usted va a saber que nosotros a eso es que nos oponemos. El procurador entrante pareciera en sus declaraciones y en los twitters que ha realizado que él no representa eso. Pero si el procurador entrante y sus grupos de fiscales entrantes, su equipo, representase lo mismo, a eso mismo es lo que nos vamos a estar oponiendo, porque es que nosotros no nos oponemos a personas, nos oponemos precisamente a lo que esté haciendo. ¿Por qué digo que me da buen aire el procurador? A él le preguntaron reciente en medios si él iba a investigar los Varela Leaks o si eso era una fuente ilícita de prueba. Y él ha dicho, es que esa no es la única fuente. Ahí hay que investigar, los voy a investigar. Y ha dicho además lo que les dije. Una cosa es tener la fuente de la información que vino de una grabación ilegal y otra cosa son los datos que ahí hay. Porque, por ejemplo, ahí dicen que al subsecretario le consiguió la procuradora Kenia Porcel a través de una petición de influencias con el señor presidente que le retiraran un tema de los impuestos que tenía que pagar en la DGI porque le había caído la DGI. Si la información que está en el chat es falsa, fácilmente se comprueba yendo a la DGI. Y si es cierta, también se comprueba fácilmente haciendo una investigación sobre la DGI. Señor, ¿cuál fue el caso que tuvo este señor? ¿Cómo se solucionó? Y ahí nos vamos a dar cuenta quién levantó, quién mandó la orden. Y así están los préstamos otorgados a la hermana de la procuradora, temas de peculado, quienes participaron de las investigaciones de Odebrecht, cómo se hicieron determinados acuerdos de pena y quién fijó los montos. Es decir, hay mucho ahí que se puede investigar y para no decir cuando mandaban a los fiscales a este deténgalo, a este no, a este quiero que me lo tengan de esa manera. O sea, hay mucha información para investigar, muchos delitos para investigar. Hay formas de hacerlo y el procurador ha dicho que lo va a hacer. Le preguntaron de manera puntual si iba a investigar a Kenia Porcel y dijo que sí. Dijo que va a investigar a Kenia Porcel. Pero es que ¿cómo no la va a investigar si el propio procurador
como lo vimos aquí la semana pasada, estuvo sacando twitters diciendo ahí hay justicia selectiva, ahí hay temas sospechosos en los acuerdos que hicieron con Odebrecht que no beneficiaron en nada al país, nada más que hicieron ahorrarle plata a un par. En estos acuerdos de pera y en estos acuerdos de colaboración hay algo que huele mal. Entonces, ¿cómo? Si un procurador ha estado cuestionando eso, va a llegar al Ministerio Público a decir, no, todo esto está bien, estos fiscales se quedan aquí, esto está, por supuesto que él tiene que llegar haciendo cambios. Dijo una frase en una entrevista en otro canal, en donde dijo que el desgaste de los fiscales, él dijo, hay muchos funcionarios valiosos en el Ministerio Público, cosa que yo he repetido también en este programa. No, ni siquiera muy pocos, muchísimos, miles de funcionarios valiosos, pero que 12 personas se echaron por la borda la imagen del Ministerio Público, y eso es palabras mías. Lo que el procurador dijo que el desgaste de ciertos fiscales, sin embargo, ha sido muy grande y se han puesto en tal posición que es muy difícil mantenerlos porque le hacen daño a ellos y a la institución. ¿A quién se refiere el procurador cuando hace estas aseveraciones? ¿Quiénes son los fiscales que con sus actuaciones se han puesto en entredicho y hoy día pudieran representar un problema para la institución e incluso para ellos mismos? Eso es lo que vamos a ver a la vuelta del cambio. Los veo, estamos hablando de frente. A ver, ¿por qué se tendría que ir fiscales al momento de la salida de una procuradora? ¿Por qué de 4.000 funcionarios que tiene el Ministerio Público, por qué posiblemente por 10 o 12 personas, 10 o 12 cabezas, las personas realmente estén disgustadas con esas personas y haya casi una unidad de criterio nacional de que eso no es adecuado que esas personas estén ahí? Usted sabe por qué. Los otros fiscales que están ahí, que son miles de fiscales, pelean todos los días con nosotros los abogados en todo tipo de casos. Y nosotros no tenemos ese nivel de animosidad con la contraparte por eso. Por el contrario, hasta a veces uno come juntos, o sea, conversa, no tiene ningún tipo de problemas con este tipo de funcionarios. ¿Por qué 12 funcionarios del Ministerio Público son personas tan repudiadas a nivel nacional su actuación? Porque durante el tiempo que ejercieron con abuso de su cargo, estuvieron actuando, avasallando a abogados, estuvieron actuando con trampa en el expediente, estuvieron poniendo pruebas que no había forma humana que podían sustentar de dónde salían, testigos protegidos chimbos, testigos protegidos que no tenían un sustento de dónde los sacaban, porque estuvieron trabajando de manera tramposa, filtrando mentiras a los medios de comunicación para tratar de amedrentar jueces, porque se la pasaron haciendo videos de YouTube, ¿verdad?, tratando de generar una opinión negativa hacia el juez que fuera a sobreseer o absolver. Y esta fue la conducta de Kenia Porcel, pero también de sus rabitos. Y esos rabitos fueron cerca de 12 fiscales. Yo les quiero hablar hoy de 2 fiscales principalmente de esto, y que han tenido que ver, y es por el último caso que salió. Ojo, no tiene que ver necesariamente con lo que les comenté, les voy a hablar específicamente del último caso. Fiscal Tania Sterling, fiscal Adesio Mojica. Tania Sterling es la fiscal que llevó el caso de la Caja de Ahorro, que mal llevó el caso de la Caja de Ahorro, perdiendo en todas las instancias donde se presentó, pero que ha perdido otro montonón de casos, incluyendo ahora, hoy en día, el caso de comida deshidratada. La labor de un fiscal es básicamente evitar víctimas o proteger a las víctimas. No puede un fiscal ser un victimario. Y estos fiscales mantuvieron detenidas a personas meses y años
en diferentes investigaciones para luego decirle, ustedes eran inocentes. Ustedes los vamos a absolver. Pero no crean que esto sucedió como puede suceder en muchos otros casos. Les voy a explicar, por ejemplo, el caso de comida deshidratada. El caso de comida deshidratada que involucraba a Lucy Molinar, que ustedes se acordarán cómo asolearon a Lucy Molinar al comienzo del gobierno anterior, a Giacomo Tamburelli, a Pepe Suárez, al señor Icaza, un empresario que vendía comida deshidratada. Quiero felicitar a mis colegas y quiero decirles al momento de hacer esta felicitación que yo en este caso no he sido, no soy y no seré abogado ni represento a ninguno, pero conozco el caso como comunicador social con el conocimiento que me da ser abogado penalista. Quiero felicitar entonces a mis colegas, a Marcela Araúz, a Gladys Quintero, a Abril Arosemena, Jair Urriola, todos penalistas que hicieron gala en una defensa e hicieron pasar la vergüenza de su vida en juicio al fiscal Adesio Mojica. ¿Por qué la vergüenza de su vida? Porque miren, ahí se trataba de un supuesto contrato de 44 millones de dólares, donde está claro por todas las partes que la comida se entregaba y que se la comían cientos de miles de niños todos los días. O sea, eso no estuvo en discusión. Tan poco estaba en discusión que incluso la fiscalía quiso utilizar en un momento como argumento que creo que 40 niños se habían enfermado. Primer tema. Si fuese verdad que se hubieran enfermado, lo que usted está diciendo es que las comidas se repartían, no que no se repartían. Porque si usted le está echando la culpa a la comida, usted está diciendo las comidas sí se repartían. Si la comida hubiese causado algún daño y se prueba que es la comida, usted no dice que hay un peculado, porque eso es decir una burrada. Las comidas se están entregando. Usted lo que dice es, esa comida me causó un daño, yo lo voy a demandar a usted por daños y perjuicios, porque esa comida era mala o porque esa comida no cumplía con los requisitos. Ahora, antes de usted hacer semejante aseveración, usted tiene que tener 2 dedos de cabeza y usted tiene que decir, a ver, si eran 600,000 comidas al día y yo tengo 40 personas de un solo sector que tuvieron diarrea e intoxicación, ¿qué tengo yo que verificar? Porque si en la comida dice que le agregan agua, por ejemplo, como si usted tuviera la sopa china, y esa sopa china agarran y se la reparten a 1,000 personas, pues si 990 usan el agua regular, posiblemente no les pasa nada. Pero si 10 personas utilizaron agua de río o agua no potabilizada para esos alimentos, a lo mejor esas personas tienen una enfermedad en el estómago y a lo mejor no tienen nada que ver con la comida. Ahora, yo quisiera saber si el fiscal Adesio Mojica o la fiscal Tania Sterling, la superfiscal Tania Sterling, tenían un solo documento de medicina legal que dijeran estos niños estuvieron intoxicados por esta comida en particular. Y vuelvo y digo, si hubiese habido esa intoxicación, lo que hubiese sido es la prueba de que la comida estaba repartida, de que se había dado 600,000 comidas y que 40 personas terminaron intoxicadas por ABC. Vamos a poner que se hubieran intoxicado. ¿Qué tiene que ver un ministro como Pepe Suárez, una ministra como Lucy Molinar, que eran junta directiva del programa de ayuda nacional, con que meses después la comida se diera o no se diera en las mejores condiciones? ¿Cómo para ellos podía ser un peculado eso? Y es que eso es una brutalidad de proporciones mayores. Cuando esta gente de Contraloría llega a dar el informe, cualquiera de los abogados penalistas que en su momento dado supimos de los distintos casos que se estaban llevando, porque esto pasó igualito en el caso de bolsas de comida, de bolsas de comida y también en el caso de mochilas, pasó igualito. ¿Cuánto era el monto del contrato? 35 millones. ¿Cuánto era el monto del contrato en mochilas? 14 millones. Le preguntaban a Contraloría, ¿cuánto era la lesión patrimonial? 35 millones. ¿Cuánto era la lesión patrimonial acá? 14 millones. ¿Cómo va a ser la lesión patrimonial 35 millones
si se entregaron todas las mochilas. Es que si se hubiera entregado una mochila, ya no pueden ser los 35 millones. Si se hubiera entregado una bolsa de comida, ya no podía ser el monto del contrato. Cuando uno ve los Varela Leaks y uno ve que dicen que no les benefició un informe de Contraloría y que van a llamar a Freddy para ver si lo cambia o si hace una nota aclaratoria, uno empieza a entender cómo a lo mejor quizás salieron estos informes diciendo semejantes burradas. Porque es que usted no puede tener que el país entero vio que se entregaban las comidas, que usted tiene 600,000 niños diciendo que se las comían, usted diciendo que había gente intoxicada y usted después decir que la lesión son 44 millones, que es el monto del contrato. Es decir, según usted no se entregó una comida. Cuando le preguntan a los de Contraloría, ahora en el contrainterrogatorio, porque la Fiscalía nunca permitió que se diera el contrainterrogatorio como debía ser en la Fiscalía, ¿de dónde sacaron ellos semejante cifra? E incluso el juez les pregunta sobre eso. Ellos dicen que ellos no saben. Que lo que pasa es que como ellos no podían establecer un monto de una lesión, a ellos se les ocurrió poner la totalidad del contrato. Ahí debería estar votado ya los funcionarios que participaron de ese informe y deberían estar votados los fiscales que participaron de ese informe. Porque esa pregunta que le hizo ahora, 5 años después, el juez, esa pregunta que le hizo la defensa, eran preguntas que tenía que haberle hecho el fiscal hace 5 años. 44 millones. ¿Usted de dónde sacó esa cifra, señorito? Porque es que lo que pasa es que hay que ser muy, muy, muy tarado para entender que si se han dado entregas, para no entender que si se han dado entregas de alimentos en todo el país, el monto del contrato no puede estar afectado por 44 millones. Entonces, fíjense, aquí se dañó un programa que era muy bonito, en donde decían, aquí hay jóvenes que ya no se desmayan, que había comida fortificada. Si el programa hubiera tenido algún problema porque no entregaron parte de la comida, eso se llama incumplimiento de contrato. No se llama peculado. El Estado ejecuta fianzas, va a demanda a la compañía, hace lo que quiera, pero a eso no se le llama peculado. ¿Pero qué hicieron aquí? Filtraron información en ciertos medios, le llamaron peculado a lo que le dio la gana de llamar peculado, le dijeron ladrón a una ministra, ladrón al otro ministro, ladrón al empresario, hicieron lo que les dio la gana. Dice, sale el fiscal el fiscalito ¿verdad? Adesio Mojica, y sale diciendo en una entrevista que cómo es que condenan con una confesión. Adesio Mojica, lávate la boca. No tienes idea lo que estás hablando, porque no hay una confesión de ningún tema criminal. Lo que hay ahí es que una supuesta declaración del señor Tamburelli diciendo que hubieron algunas omisiones o algunos actos excesivos administrativos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con un tema penal. Pero en esa declaración que se hizo de Giacomo Tamburelli, en esa misma declaración, el abogado de Giacomo Tamburelli en ese momento no firmó. Y no firmó la declaración ese día, no ahora 5 años después, ese día no la firmó y dijo que había sido presionado su cliente y que él no se prestaba para firmar esa declaración. Entonces, esa confesión no tiene ningún supuesto valor para nada, Adesio Mojica. Y yo les he dicho, porque Adesio Mojica es el mismo fiscal junto a Tania Sterling que llevó el caso de la Caja de Ahorro, en donde no faltaba un real, en donde Contraloría no dijo que faltaba un real, en donde la Caja de Ahorro dijo que tenía hasta el último centavo pago del préstamo, en donde obvio era que 22 personas, desde el secretario, el oficial mayor, el gerente general, toda la junta directiva y todo lo demás, no se iban a poner todos de acuerdo para hacer un peculado, para quedarse ninguno sin ningún real. Pero a pesar de perder el caso en primera instancia, en segunda instancia, va ese señor y anuncia casación. Ahora, ¿qué hacen ellos cuando pierden los recursos? Se van ahí se fue a Radio Panamá a decir, ay, es que el juez, que fíjense que con un confeso agarró y terminó absolviéndolos, cómo eso puede pasar, ¿verdad?
¿Por qué no salió diciéndole cómo es que a los otros dos directivos terminaron sobresiguiéndolo? Porque, y ojo, tenían que sobreseerlo, no había nada indebido. Pero en la junta directiva, en esa misma junta directiva que estaba una tía de Varela y que tenían que sobreseerla, vuelvo e insisto, porque la señora no tenía tampoco nada irregular que había hecho, pero si ella votó igualito que votó Lucy Molinar y votó igualito que votó Pepe Suárez para que se hiciera el contrato, y ellos no tenían nada que ver con la ejecución del contrato, ¿cómo tú haces para acusar a dos de los que votaron de una forma y a los otros dos que votaron igualito, tú dices, a estos no te voy a procesar? A eso es lo que nosotros los abogados llamamos justicia selectiva. A ninguno de los cuatro lo debían procesar. Y eso es lo que ha ocurrido hoy en juicio. Ahora, este fiscal que tiene por conducta ir a chillar a los medios cuando pierde, en el día de ayer o antes de ayer sustentó un recurso de casación. Le dije las dos veces que le apostaba mi idoneidad si quería a que él no iba a ganar ese caso. Y lo perdió en primera instancia, era mi idoneidad contra su cargo. No lo quiso hacer porque obviamente lo pierde. Se lo dije en la apelación y tampoco lo quiso hacer como lo hace. Y se lo he dicho ahora, que yo ofrezco mi idoneidad contra el cargo de él si él gana este caso de la Caja de Ahorros que hoy día ha llevado a casación. Les voy a anunciar algo. En 4 o 5 meses más o menos ese tiempo toma los recursos de casación. Ustedes, si ese señor se mantiene en el Ministerio Público, que Dios quiera que no, se lo van a ver chillando en los medios de comunicación y le va a estar echando la culpa a las magistradas de la sala penal y va a decir que tal cosa, pero hoy les voy a explicar lo que él hizo en el recurso y para eso le pido la gráfica número 1. Para presentar un recurso de casación, usted tiene que individualizar para quién, cuál es la conducta que tiene contra cada uno de los procesados de por qué no se deben llevar a juicio. Ahí hay un fallo que es viejo, que incluso antes, y debo decir que esto fue corregido o de alguna manera matizado por la Corte, pero ahí decía claramente que se tenía que individualizar a cada una de las personas. En ese momento se hablaba hasta de una acción o de un recurso individual por cada uno de las personas que iban a procesar. Aquí hay 22 personas en el recurso y este señor agarró y metió a todo el mundo en el mismo recurso sin individualizar absolutamente nada de nadie. Él no ha dicho ahí por qué a Pipo Virsi es que se le tiene que llamar a juicio, por qué a Francolini, cuáles son los elementos que se hicieron mal sobre Correa, cuáles son los elementos que se hicieron mal sobre Arango, nada. Él agarró todo y lo metió ahí y eso es una causal de inadmisión. Segunda causal de inadmisión, y me ponen la segunda gráfica, y esto es para que lean lo que dicen los textos ahí. Dice, cada vez que en un medio probatorio, que sea citado un medio probatorio en el recurso de casación, se debe anunciar también la página o el folio donde consta el medio probatorio, si no la Corte rechaza el recurso. Yo prometo que le voy a mandar un libro de estos para que lo tengan allá en la biblioteca del Ministerio Público, a ver si lo quiere consultar. Este libro, de hecho, es del gran amigo Armando Fuentes, que le pudiera servir mucho para hacer estos recursos de casación, porque no lo hizo ni una sola vez a lo largo de la historia concisa del caso, no identificó una sola vez a qué es que se refiere cuando él dice que está mal eso en el recurso. Por supuesto que las causales fueron completamente inadecuadas las que usó, porque hubo unas que incluso se refería a temas que deben ser para la sentencia cuando estamos en un tema de autos. Y yo sé que aquí hay muchos que no me van ni a entender lo que yo estoy diciendo, pero yo sé que este programa lo ve el próximo Procurador General de la Nación y él sí lo entiende. Y él va a saber perfectamente cuál es el nivel de barrabasada que se hizo en este recurso de casación. Si yo hubiera pagado para que eso se hiciera, no se hace tan mal. El tercer punto, y esto créanmelo, cuando les digo que mi hija Huawei de 11 años no hace esto en un recurso de casación, van a ver ahora la sentencia que este señor está recurriendo, porque esto nada más pasa aquí en Panamá y le pasa a ellos. Y él dice, las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción. El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, vuelvo y leo, el Tribunal Superior
del tercer distrito judicial en el fallo impugnado ha infringido el artículo 982 del Código Judicial. Señores, ustedes saben cuál es el Tribunal Superior del tercer distrito judicial. Ese es el Tribunal Superior del Interior de la República. No tiene nada que ver con quién llevó aquí el caso en Panamá, que fue el segundo Tribunal Superior. Entonces, cuando ese escrito se lo rechacen, ustedes van a ver que ellos le van a echar la culpa a todo el mundo, menos al fiscal. Él va a salir a decir, es que esto está mal, porque es que aquí la impunidad, pero es que de verdad que eso, miren, eso pasa en mi oficina. Yo tengo 5 abogados asistentes. Uno de esos me hace eso, no me viene ni a dar la explicación a la pared. Orejita, mirando a la pared. Esas son cosas que usted no puede dejar pasar en un supuesto caso que según él son 30 millones de dólares en peculado, según él, porque por supuesto no se perdió un centavo. Pero ¿cómo, si él piensa que se perdió, va a hacer semejante chanchada de recursos? Ustedes quieren que les diga por qué lo hace. Porque ellos lo único que van a sacar es la noticia, diciendo, Ministerio Público apeló, Ministerio Público presentó recurso de casación, para que a la gente se le olvide. Y ya en un año, medio año, 6 meses, no le importe a la gente y ellos parezca que estuvieron haciendo su trabajo. Entonces, en ese caso, donde no hubo lesión patrimonial, ellos llevaron un proceso de peculado, que se han gastado cualquier cantidad de plata por llevar a ese caso. Y en donde salió en los Varela Leaks que el exdirector de la policía decía que si soltaban a Francolini o no, que le iba a mantener ahí hasta que le saliera otras cosas. Porque ese era el nivel de porquería que hicieron en el gobierno pasado. ¿Quiénes son los fiscales que estuvieron liderando estos casos? Tania Sterling, Adesio Mojica, Zuleika Muro, Leida Sáez, Ruth Morcillo, Aurelio Vázquez, Ricardo González, Marcelino Aguilar, David Mendoza y Biel Cabrose, que ya salió del Ministerio Público. Si a mí se me quedó alguno, pues le pido perdón a quienes hayan sido afectados por esos fiscales. Pero como les dije, 12 fiscales se han tomado la responsabilidad de empañar la imagen del Ministerio Público. Escuché al procurador decir, a mí no se me hubiera ocurrido llevar un testigo protegido al que yo sé que al día siguiente le subieron el salario y que le pagaron $500,000 durante un proceso. Entonces yo pienso que hay hasta este momento una coincidencia por lo menos de pensamiento con el Procurador General de la Nación de que estos funcionarios que están aquí no deben estar en el cargo. Yo no espero que él lo saque el 3 de enero, porque aquí tiene que haberse una transición y ellos le tendrán que explicar a los nuevos designados del procurador cómo van las investigaciones para tratar de entender, porque no se puede llegar y simplemente dejar en el aire las investigaciones. Así es que no espero tampoco que sea tan rápido como el 3 de enero, pero quién sabe si el 4. No, o sea, en realidad, pues yo sí espero que se dé lo más rápido posible, porque creo que del 2 de enero estas personas van a empezar a recibir quejas y denuncias formales y nosotros esperamos como abogados penalistas, ahora sí que nos vamos a medir uno a uno a partir del 2 de enero, que aquí empiece a haber justicia y que haya quien pueda decidir las quejas y querellas de estos fiscales que fueron, como lo dije al inicio del programa, el rabito de Kenia Porcel. Con ella llegaron y con ellas se deben ir. Así los dejo hablando de frente esta noche. Buenas noches.